Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos desarrollando la enseñanza de la oración a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Génesis capítulo 3 versículos 9 y 13. Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7. De este modo, la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enos, como marcha con Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Esta cualidad de la oración es vivida en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar, pero en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Cuando Dios llama, Abraham se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Génesis capítulo 12 versículo 4. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada, recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo, surge desde el principio uno de los aspectos de la intención dramática de la oración, la palabra de fe en Dios, que es fiel. Habiendo creído en Dios, marchó en su presencia y en alianza a Él. El patriarca está dispuesto a acoger en su tenida al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas, Hebreos capítulo 11 versículo 17, que santifique al Hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Génesis capítulo 22 versículo 8. Pensaba qué poderoso era Dios, aún para resucitar a los muertos. Hebreos capítulo 11 versículo 19. Así, el Padre de los creyentes se hace presente al Padre que no perdonará a su propio Hijo
sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Dios renueva su promesa a Jacob, origen de las 12 tribus de Israel. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche entera con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle el alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. También aquí Dios es el primero en intervenir. Llama a Moisés desde la zarza ardiente. Este acontecimiento quedaría como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo, ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, rehuye y objeta y sobre todo interroga. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que le revelará en sus grandes gestas. Pues bien, Dios habla con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo capítulo 33 versículo 11. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él. Abiertamente, Números capítulo 12, versículos 7 y 8. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. De esta intimidad con Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha saciado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pierde por él, sino por el que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios. Salmo 106 versículo 23. Para salvar al pueblo, los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso
inspiran la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto, es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de su acción maravillosa, su gloria. Está sujeto, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.